Bueno, le damos comienzo entonces, ahora sí, como buenas tardes de nuevo, ya habíamos saludado. Bueno, esto para comenzar, en primer lugar, gracias por estar acá, por haber venido, por encontrarnos, por participar, por abrirnos al diálogo, a intercambiar. En lo personal, no venía a esta facultad hace un montón de tiempo, ¿no? Me fui encontrando con colegas, amigas. Yo no vivo más en la ciudad de La Plata, vivo en una localidad, en un pueblo que está en el centro rural noroeste de la provincia, y de hecho una de las fotos que mandamos de flyer tiene que ver con una de las taperas de la localidad de Cadret, que es un pueblo que tiene 200 habitantes ahora, más o menos, aproximadamente. Y partir desde acá, desde esta experiencia de vida, tiene que ver con, me parece, con muchas de las cosas que se van a dar hoy en la mesa y con muchos de los lugares que se fueron moviendo en nuestros recorridos personales y también profesionales para pensar, ¿no? Esto que llamamos archivos menores, periféricos y efímeros en la literatura y otras artes, que es el nombre del simposio del cual estamos hoy acá reunidas y reunidos. Y entonces, bueno, vamos a hacer una breve presentación con Lucía, que es acá la compañera de izquierda, que es con la que tuvimos estas ganas, este deseo, digamos, de armar este encuentro, y también con Medina Bartelot, que hoy no está presente. Uno de los motivos de la filmación también es para que pueda estar un poco más cerca de este diálogo, pero que también formó parte de la organización de este encuentro, que parte en realidad con un deseo de armar una publicación, un dossier, para generar un espacio crítico en común en torno a estos trabajos, lecturas, saberes y experiencias. Me voy a machetear un poco en la lectura, si no me derramo tanto con la palabra, en torno a lo que hemos de denominar archivos menores, bueno, el nombre del simposio, y que en verdad tampoco teníamos muy en claro si estos nombres eran efectivamente los definitivos, los correctos, ¿no? Si habría que pensar inclusive qué es lo efímero, qué es lo periférico, qué es lo menor, ¿no? Que creo que también es hacia donde apunta también un poco la jornada de hoy y también la jornada de mañana. Archivos que, de ahí comienzo un poquito a leer, en cualquier tipo de soporte y estado de visibilidad se encuentran reunidos y alojados en un domicilio determinado, ya sea particular o público, o se encuentran, como solemos llamarlo, en este grupo de laburo que tenemos acá en la Facu, archivos en potencia, ¿no? Es decir, que sus piezas y materiales se hallan aún en proceso de formación y en un estado de espera cuyo porvenir siempre es incierto, pero cuyo presente puede abrir nuevos pasados y puede incluirlos, digamos, con una futuridad, ¿no? Un futuro posible. Como muchas compañeras y compañeros aquí de La Plata saben, este último rasgo, estos archivos en formación en potencia, constituye alguno de los documentos y materiales con los que hemos estado trabajando en el proyecto que hoy nos enmarca, que ha tenido muchos nombres y varias reformulaciones. Hoy en día es el Archivo Visible, Escritura, Circulación y Edición en América Latina, cuya directora está aquí enfrente. Pero bueno, no solamente con eso, ¿no? En nuestro caso, el de Lucía y el mío, los materiales, documentos, personas, estados y poéticas de archivación con los que trabajamos, o al menos en eso venimos insistiendo, nos exigen pensar en nuevas preguntas, en nuevos modos de hacerlas y organizarlas. Hay un diálogo entre los archivos que trabajamos, porque su particularidad está atravesada por los materiales y territorios que los constituyen y generan. ¿Cómo es trabajar, por ejemplo, con las escrituras y voces poéticas de mujeres, en su mayoría maestras de grado y declamadoras en los años 30, años 60, alojadas en el archivo histórico de un centro rural y sojero bonaerense, ubicado a 400 kilómetros de la ciudad que hoy aquí nos reúne, o más acá en el tiempo, ya por los años 2000, con los papeles de una artista, costurera, ama de casa y discapacitada, con las voces de otras mujeres que reescriben y performan nuevos relatos en una esquina del desierto. Mañana va a ser el Centro Cultural y de la Memoria y de las Malvinas.
y con un proyecto editorial encargado de hacer posible la literatura en una región bonaerense atravesada para nuestras grandes ciudades solo por las lógicas de las taperas, del vacío y de la insistente frontera del noroeste bonaerense. ¿Cómo hacemos que esta y otras ciudades letradas miren de cerca esas huellas y vean no solo que existen y que tienen el derecho a ser miradas y escuchadas, sino también que son por sí mismas piezas importantes porque cuestionan, interrumpen y desestabilizan lo que hasta entonces entendíamos en nuestras instituciones formadoras y empleadoras, en muchos casos, por archivo, por literatura y por territorio? Salud, perdón. ¿Cómo hacemos para sostener estos proyectos y convicciones sin recursos económicos para continuarlos, como es mi caso, y sin políticas de archivos descentralizadas que atiendan a nuestros señalamientos como formas de vida y de memorias latentes? Este dossier, que surge como primera idea, pero que hoy en día es ahora un simposio, también gracias a la idea de Mario Lain, que es una colega que va a participar mañana, pero que ella es la que invita a pensar en el mientras tanto este encuentro, surgió con el deseo de que algunas de las respuestas posibles a las preguntas que nos hacemos puedan surgir del diálogo con otros colectivos que hagan y piensen en modos de archivación y territorios cercanos, ver a qué conversaciones nos lleva este camino. Hay un fusilado que vive. Supimos, a partir de estas luciérnagas, que no es solo uno, hay otras y otros, hay vidas dispersas y más. ¿Dónde y cómo están entonces esas supervivencias que amenazan con apagarse, perderse y extinguirse? Son, entonces, el motor que prendimos para nuestras investigaciones y para este dossier, hoy simposio, ayer y mañana archivos. En este sentido, nuestro momento archivo tiene que ver no tanto con la necesidad cientificista de la búsqueda de fuentes primarias y herramientas heurísticas, sino también por la urgencia de registrar y conservar una experiencia y memoria colectiva del territorio alejada de ciertas tradiciones y miradas que, más que permitirles florecer, los entierran o los fumigan. Siguiendo esta política de lectura, resulta imprescindible y urgente reflexionar no solo sobre la materialidad y la historicidad de los archivos, a la vez reflexionar acerca de la salvaguarda de archivos expuestos al peligro de la destrucción, de la fugacidad y de la pérdida. Podemos pensar este riesgo a partir de las siguientes causales: la escasa intervención institucional en nuestro continente, el carácter fragmentario y efímero de los mismos, la persistencia en los grandes centros letrados de las lógicas decimonónicas y absolutistas, la intervención mercantilista, extractivista y patriarcal en los modos de leer, producir, compartir y preservar archivos en las disciplinas humanas, artísticas y sociales. Por lo tanto, nos interesa pensar los archivos literarios y artísticos desde un lugar incómodo respecto a las nociones conservadoras de archivo, arte y literatura y desestabilizador respecto a las políticas de lectura que atentan contra la democratización y la comunalidad de los mismos, así como también atentan contra la memoria, salvaguarda y apertura del sentido del patrimonio cultural. Una posición que, al correr la mirada hacia lo menor o periférico, mueva también maneras de leer que tienden a jerarquizar prácticas a partir de lógicas que les son ajenas. Esto implica, ante todo, indagar los archivos desde la escucha a lo que proponen sus materiales y las comunidades y acciones que los producen y para quienes son significantes. Practicar el archivo menor como un despojo, no por estar en la búsqueda desenfrenada, sino aceptar lo inesperado, la sorpresa, la decepción y sobre todo la impotencia. No ver en ello una fragilidad sino una fuerza, nos propone Philippe Artelles, no sé la pronunciación. ¿Cómo? Gracias. En Archivos del Común, dossier que ha sido de gran relevancia para la guía de nuestras lecturas y la preparación de este encuentro y futura publicación. En este sentido, hemos organizado esta convocatoria en 3 grandes ejes, los cuales pueden cruzarse, vincularse, dialogar e incluso abrirse a nuevos ejes y dispositivos durante el proceso de lectura. En principio, archivos menores, aquellos que no son considerados tesoros, que escapan de intereses dominantes o no son leídos aún en una red mayor y cuya intervención crítica busca reponer el objeto al cual le pertenecen. Archivos periféricos,
aquellos que se encuentran alejados regional o culturalmente de los grandes centros letrados y que, por lo tanto, el trabajo de intervención crítica supone exhumarlos, señalarlos y darlos a ver desde otro lugar. Archivos expuestos a la intemperie o a lo efímero, aquellos que no solo escapan al resguardo institucional, sino que también ponen en tensión el concepto de autoría, el diálogo con el tiempo, el territorio y los procesos de intervención sobre los mismos. Su fuerza está en permanecer en una intemperie que los protege sin conservarlos ni cosificarlos. Entonces, habiendo presentado estos ejes, a partir de los cuales empezamos a pensar y a dar inicio a esta conversación, terminamos nuestra presentación agradeciendo la participación de cada una y una de los aquí presentes y también a las instituciones que alojan esta conversación, el CTCL, el IDIX, la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET y al proyecto de investigación, el Archivo Visible, Escrituras, Circulación y Edición en América Latina, en el que nos movemos por estas preguntas y que contuvo la organización de este simposio. Y deseamos que esta sea, como dice el libro de la vieja, la gota que se junta con otras para hacer venir la ola que se levanta y arrastra y se retira. Ojalá algo de esto nos quede en la orilla, ahí donde nos paramos para ver cómo contar otra historia con nuestras promesas de archivo. Bien, la idea obviamente es que sea una conversación abierta, digamos. Pensamos que tal vez por ahí la manera para propiciar más el diálogo o poder organizar el tiempo es que tal vez hagan sus presentaciones y dejamos después el tiempo de conversación hacia el final, así no nos interrumpimos. Por ahí con Lu hemos pensado que como venimos incluso de disciplinas distintas, facultades distintas, lugares distintos, mínimamente lo que quieran presentar de cada una de ustedes, es decir, de qué recorrido vienen, a dónde están ahora, y creo que con eso por ahí para ponerle un poquito un marco más a la tarde, a la conversación, ¿sí? Como quieran y eso, en fin. Pensamos que tal vez unos 15 minutos, supongamos, una cosa así, podría estar bien, poco más, poco menos, como quieran y a gusto moverse. Eso. Y comenzamos con Lucía Cañada y con Ana Longoni con su presentación Archivo Romero por venir, un ejercicio de imaginación archivística. ¿Me conecto con esto? Sí. ¿Quieres que hagamos el mate? Sí. Bien. ¿Presentarte? ¿Me presento? Dale, estamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No les veo a todas las caras, pero acá estamos. Es medio escondida para no tomar la pantalla. Yo soy Lucía Cañada, soy historiadora y doctora en artes por la Universidad de Buenos Aires. Soy becaria postdoctoral del CONICET por el Instituto Gino Germani. Trabajo junto a Ana y en el grupo de Arte, Cultura y Política que está radicado allí en el Instituto, en la Facultad de Ciencias Sociales, y formo parte de la Red Conceptualismos del Sur, desde donde impulsamos con Ana, con Lucía Bianchi y con Fernando Davis el proyecto que les venimos a presentar, que se llama Archivo Romero por venir. Bueno, yo soy Ana Longoni. Primero saludarles y agradecer la iniciativa. En estos tiempos donde es tan importante juntarnos a pensar y a conversar y a escucharnos y a hacer cosas en común. Soy investigadora de CONICET, vengo hace muchos años trabajando sobre cruces entre arte y política en América Latina. Impulso desde su fundación en 2007 la Red Conceptualismo del Sur, de donde también es parte de Lucía, como acabo de decirles, y que de alguna manera es el ámbito desde el cual impulsamos este proyecto desde hace ya 3 años. Cerraste el orden, creo que En el último congreso. El último lo cerró. Sí, bueno, hago breve. Sí. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que voy a ser súper sintética, pero por ahí después en la conversación podemos expandir o ampliar las zonas que queden por ahí más sobrevoladas. Supongo que todos ustedes saben quién fue Juan Carlos Romero y quizás escucharon alguna otra presentación que hicimos en La Plata o en otros lugares de este archivo. No. Entonces, bueno, parto de reponer.
Juan Carlos Romero fue un querido amigo y además artista, formador de artistas, docente. Fue de hecho docente en la Universidad de La Plata hasta el año 75, donde fue exonerado de la universidad junto con García Canclini, fundador del gremio docente de la Universidad de La Plata. Bueno, militante sindical en el gremio de telefónicos, animador de un montón de prácticas colectivas desde los años 60 en adelante hasta Artistas Solidarios, que fue el último colectivo que integró, y además un enorme, incansable archivero o archivante. Desde que escuchamos la presentación del manifiesto bueno, que hizo Marjolaine David, ¿cómo se llama? Constelaciones. Asumimos con muchas ganas ese término que nos parece muy lindo en ese gerundio, ¿no? Del estar haciendo archivo permanentemente, no como un oficio o como una profesión técnica, sino más como un modo de vida, diríamos, ¿no? El archivo de Juan Carlos era su casa, en el sentido literal de que él vivía en una casa que era un archivo y que estaba todo el tiempo usando ese archivo, ¿no? Para producir obra, para conversar con sus amigas en una cena, para llevar nuevos papelitos que traían una manifestación, etc. Y en ese archivo podía haber desde, bueno, un afiche como el que mostrábamos recién, ¿no? El de Telefónicos, que es el archivo, el primer afiche tipográfico que hizo Juan Carlos. Luego usó mucho esa técnica de la impresión de afiches tipográficos en archivos de imprenta de tipos móviles hasta el final de su vida como uno de las formas de intervención artística que usó más frecuentemente y sobre todo como un modo de agitación callejera, ¿no? Pero este fue el primero que hizo como parte de una lista de oposición del gremio telefónico en los años 60. Seguramente recuerden las fotos que hay o las remakes que se han hecho de Violencia, que fue su primera instalación usando ese tipo de afiches en 1973, ¿no? Pero ya él había integrado distintos colectivos y siempre con una dimensión muy de socialización de un saber, ¿no? De poner en común un saber. Por ejemplo, este colectivo de los años 60 que hacía todos los domingos en plazas públicas, en Avellaneda o en otros barrios, la socialización del saber hacer grabados, ¿no? Hilda Paz, que fue una gran compañera de ruta de Juan Carlos, una artista de Quilmes, muy de Bernal, ella diría Hilda de los Bernales, lo conoció a Juan Carlos justamente uno de esos domingos que fue con su hermano mayor, poeta, a ver qué era eso y se quedó haciendo grabado, ¿no? O sea, era un modo de socialización de una práctica, etc. Estoy yendo muy rápido, pero con Hilda justamente hizo estas dos revistas, de poesía visual experimental, La Dos de Oro y La Zara. Otra de las facetas, ¿no? Sí, otra de los modos de arte correo, de libros de artistas, de edición, de reunir, de convocar para juntar, ¿no? Que era un poco... Estas son fotos de su casa que también muestran que no solo archivaba... Se ve muy poquito, ¿no? Se ve poquito, ¿no? Pero no solo archivaba documentos en papel, revistas, publicaciones, volantes, afiches, sino que coleccionaba objetos, archivaba, no sé, todo lo que tenía que ver con la muerte. En un momento se obsesionó con eso, todo lo que tenía que ver con la yerba mate, o, no sé, máscaras, o diferentes cosas que de algún modo iban siendo parte de ese archivo que también alimentaban su obra, ¿no? Su modo de producir artísticamente. Juan Carlos tenía en ese archivo que excedía su casa, porque buena parte de ese archivo estaba en la casa que había sido de sus padres, en el barrio de Avellaneda. Un par de cuartitos de esa casa estaban destinados al archivo. Juntó una colección de afiches de la historia política argentina, política sindical, cultural, desde 1930 en adelante hasta 2017, año en que falleció Juan Carlos. Entre los cuales, por ejemplo, estaba esta colección de un papel muy finito, muy evanescente, casi efímero, para usar un poco los términos de la convocatoria, que imprimió el ERC cuando fue la masacre de Trelew. Es el único lugar
donde yo vi esos afiches, o sea, donde me consta que estaban esos afiches. Digo también esto para dar cuenta de la importancia que tuvo este archivo y el uso del tiempo pasado en el verbo no es casual, porque, bueno, les voy a describir muy brevemente algunos hitos o momentos de este proceso. En 2008, Juan Carlos ingresa a la Red Conceptualismo del Sur y junto con Fernando Davis, y luego se sumó Lu Cañada y otra gente, conformamos la asociación, a partir del año 2011, si no me equivoco, la asociación sin fines de lucro, Archivo de Artistas Juan Carlos Romero. En el 2014 logramos, gracias a la generosidad de Juan Carlos, que compró un inmueble para ese fin en la calle Santiago del Estero, muy cerca de su casa, en la calle México, un inmueble para el archivo. Y ahí logramos reunir lo que estaba en Avellaneda y buena parte de lo que estaba en su casa. Hubo zonas que él no quiso llevar al archivo porque las estaba usando todo el tiempo, a pesar de que iba muy seguido el archivo, ¿no? Y bueno, en 2017 él fallece. Estábamos haciendo un enorme esfuerzo de conseguir recursos institucionales y apoyos. Lu fue durante un año responsable de, por ejemplo, la catalogación de todo lo que estaba en esa planeta, que es la colección de afiches políticos. No me acuerdo si eran cerca de 400, ¿no? Sí, creo que un poco más. Mira, acá hay 886, sí, bueno, así que cerca de, seguro que más. De 1000 afiches desde 1930 en adelante, que se digitalizaron, se catalogaron, etc. Bueno, en 2017 Juan Carlos fallece y a partir de ahí se precipita un proceso muy vertiginoso y muy triste de disolución y de dispersión y de privatización de ese enorme archivo. Lo primero que nos enteramos hacia fines del 2018, que ese proceso estaba en marcha, que los herederos habían decidido poner en manos de un coleccionista, perdón, de un galerista que proveía a coleccionistas internacionales y que se estaba ofreciendo el archivo en venta. Ahí intentamos intervenir. Lo primero que hicimos fue una convocatoria a muchísimos artistas y amigos y activistas para denunciar, a visibilizar ese riesgo inminente de pérdida de un patrimonio muy valioso y único en este país, que ocupaba 3 o 4 habitaciones completas, digo, para dar cuenta también de la magnitud de ese archivo. Intentamos también generar algún tipo de recursos legales, hablamos con gente de diputados, ¿no?, para presentar un proyecto de ley que intentara impedir la salida del país. Bueno, diferentes iniciativas que no prosperaron mucho y nos enteramos que efectivamente había empezado de maneras siempre muy irregulares, muy poco transparentes, que se había empezado a producir ese proceso de desmembramiento y disección y dispersión del archivo. Hasta ahora sabemos que hay por lo menos 2 coleccionistas internacionales que compraron parte de ese archivo, pero el archivo ya no está entero, ya no sabemos dónde están el resto de las cosas, ¿no? La colección de gráfica política, que está en Santander, y en Isla. En Isla, perdón, en Nueva York, y un cúmulo bastante nutrido de materiales que están en Santander, en España. Bien. Cuando pasó esto, que fue muy duro porque habíamos estado trabajando muchos años con Juan Carlos en ese archivo, lo primero que hicimos fue una reunión del nodo archivos de la red, y en 2019 en Valparaíso empezamos a, digamos, intentar poner en común el dolor de esa pérdida, pero también empezar a pensar en común cómo podíamos reponernos, no sé si recuperar, yo creo que ya a esta altura el archivo es irrecuperable, ¿no? Pero cómo podemos reponernos de esa tristeza, de ese dolor de esa pérdida, y empezar también a tejer otras formas de trabajo en archivos para otras iniciativas que corrían riesgos similar por el furor de archivo. Acá cito a Soli Rolny, que está viendo en los últimos 20 años en el coleccionismo de arte, ¿no? Y lo que salió de allí fue una declaración que se llama Por una política común de archivos, que tradujimos a varios idiomas. Acá la ven en portugués, el título está traducida por lo menos a 4 idiomas,
y que sumó una serie de adhesiones de distintas iniciativas de archivos de todo el mundo, y que básicamente lo que propone, lo voy a decir muy rápido, después si quieren lo expandimos, son 5 puntos que nos parecen claves para generar acuerdos, complicidades en los impulsos colectivos o comunes que podemos hacer de este tipo de iniciativas de archivo. El primero tiene que ver con defender la condición inalienable como patrimonio común, es decir, intentar que esos archivos queden integrados, indivisibles, porque lo que tiende a pasar en el mercado del arte es que se valorizan ciertas piezas en detrimento de otras, que se desprecian, que incluso se tiran a la basura, y esas piezas pasan a ser obra y tienen otro valor de mercado y otro tipo de circulación y otro tipo de posibilidades de accesibilidad, ¿no?, al ser obra, ¿no? Entonces, defendemos la condición inalienable del archivo, esté integrado o no por lo que podríamos pensar en términos de obra, ¿no? Lo segundo tiene que ver con intentar generar condiciones para la preservación y el acceso público de esos acervos, de esos conjuntos documentales. No solo preservar su materialidad, sino volverlos disponibles, ¿no?, que cualquiera curioso pueda acceder a ellos, que se socialicen. Lo tercero tiene que ver con intentar lograr, en la medida de lo posible, el emplazamiento de esos acervos, de esos archivos, de esas iniciativas de institucionalización en los lugares donde esas prácticas y experiencias tuvieron lugar. Esto nos parece clave porque muchas veces en América Latina hemos escuchado esta cosa de, bueno, en Harvard lo van a cuidar súper bien, y muchísimos archivos recontra importantes para nuestra historia y nuestro presente latinoamericano están en Harvard, en Princeton, en Ámsterdam, en Reina Sofía, en muchos lugares. Entonces nos parecía importante intentar propiciar posibilidades de generar condiciones de preservación y de localización de estos en nuestros propios contextos, ¿no?, situados. Lo cuarto tiene que ver justamente a partir de lo que había sido la experiencia fallida o tristemente derrotada del archivo romero, impulsar acuerdos de corresponsabilidad. ¿Esto por qué? Porque muchas veces estas prácticas de archivo, digamos, tienen que ver con, por ejemplo, archivos que conservan sus familiares, ¿no?, o determinadas colectividades que por ahí son endebles o efímeras, que se disuelven. Y después están también las grandes instituciones con otras lógicas burocráticas, con otros modos de hacer, con otros avasallamientos respecto a esas otras lógicas. Entonces nos parecía muy importante, teniendo en cuenta esas diferentes escalas que se dan, por ejemplo, entre la hija de un artista y una universidad o un museo, generar acuerdos de corresponsabilidad que respeten esas diferentes dinámicas y esas diferentes implicaciones, ¿no?, afectivas, políticas e incluso técnicas, ¿no?, respecto de los archivos. Y lo último, que es lo que más tiene que ver quizás con la presentación de hoy, tiene que ver con esta idea de activar la imaginación archivística, digamos, imaginar otras vías, otras posibilidades, otros recursos, otras herramientas para encarar el trabajo con estos archivos, ¿no? Vamos a dejar ese punto un poco latente para el final de la presentación, y le doy la palabra a Lucía. Bueno, un poco con esta sensación que deja esto que acaba de contar Ana, ¿no?, esta sensación como de desazón, de tristeza, de no saber qué se puede hacer. Cuando nos encontramos en Valparaíso, en este encuentro de archivos, pensando con Ana y con Fer como una cronología de lo que había pasado, surgió esta idea de, ¿y si retomamos el archivo? ¿Y si lo hacemos entre nosotros? Y estaba en esa reunión Clemente Padín, que es un artista uruguayo que quizás conocen. Clemente perdió todo su archivo durante la dictadura en Uruguay, siendo preso político él. Y él era un activo participante e impulsor de las redes de arte correo, y entonces le pidió a la gente conocida, a la gente con la que tenía diálogo, que le mandasen o los materiales que él había mandado o los que ya le habían mandado a él.
Y entonces en este nuevo intercambio él rearma de algún modo ese archivo, es un otro archivo, no es el mismo por supuesto, pero vuelve a rearmar su archivo y su archivo es enorme, está en la Universidad de la República de Montevideo, es un archivo muy consultado. Y entonces tomando esta idea de, y si hacemos colectivamente, si con este gesto colectivo intentamos de algún modo construir de nuevo un archivo otro, pero un archivo sobre Romero y sobre sus prácticas y sobre sus modos, ¿no? Entonces un poco retomando la pulsión archivera, decimos nosotros, de Romero, de juntar, ¿no? Algo que él hacía todo el tiempo, los afiches, por ejemplo, que juntaba todo el tiempo, él seguía trayendo afiches y traía de sus viajes, pero traía también de las manifestaciones, traía del recorrido que hacía de 7 cuadras de su casa al archivo, juntaba, despegaba cuando pasaba alguien y pegaba al toque, pasaba él y despegaba los afiches. Con olor a bruto. Sí, los recién pegados, ¿no? Tenía como toda una técnica para después limpiarlos, sacarles el pegamento. Es decir, recuperar esa pulsión por archivar y convocar una red de amigos, de amigues, de compañeros que han pasado por su vida, de gente que pasó por su vida de algún modo o que se dejó tocar por su vida y invitarles a que nos manden material. Entonces hicimos un llamamiento invitando a mandar material digital o en físico. Hicimos una recogida de material, hicimos una juntada y... Esto empezó en el 2022. Sí, en el 2022, como 3 años nos tomó ahí como darle forma, encontrar recursos, un poco, me anoté acá lo de los recursos económicos también, que vos decías, bueno, cuando no tenemos financiamiento, ¿no? Porque es algo que venimos haciendo muy a pulmón. No tenemos esa planera, ya no está, los materiales están por ahora en la casa de Ana. Bueno, venimos ahí de a poquito, pero bueno, empezamos a recibir de gente querida o que quería mucho Juan Carlos, materiales de todo tipo, desde los clásicos afiches que Romero hacía múltiples, hasta cartas personales, libros, fotos, obras que son de otras personas, pero que sienten que les interpelan, ¿sí? Esta es una imagen del primer encuentro que hicimos cuando fue el lanzamiento, es en la tribu. La que está sosteniendo esa obra es Hilda Paz, que como decía Ana, es una de las cómplices de toda la vida de Juan Carlos, es una persona que tiene un perfil muy bajo, pero una astucia muy hermosa y un compromiso con la vida de Juan Carlos, y ahí, bueno, nos estaba contando sobre esas obras que Juan Carlos le había dado. Son dos pinturas que Juan Carlos le regaló y que ella donó al archivo. Y eso que ven ahí en amarillito, o no sé si lo ven, pero que está ahí abajo, es este que ahí le señalo, es una bolsa de plástico de una casa de calzados que hay en Quilmes, que se llama La Garra, que renuevan todas las veces. Los diseños son muy bizarros, como con globitos, diseños infantiles muy bizarros, y también trajo para donar al archivo esa bolsa. O sea, al mismo tiempo que nos estaba donando 2 obras originales firmadas por Juan Carlos, también ella contaba que cada vez que iba a Quilmes, Juan Carlos pasaba a buscar bolsas en esa, porque le divertían en ese lugar de calzado. Sí. La cosa del diseño de la cultura popular, ¿no? Entonces, y entonces, bueno, como que la donación, el archivo Romero Porvenir se compone de estas obras y estas bolsas también, ¿no? Y de esos relatos que también forman parte. Ese mismo día hicimos esta pegatina porque parte de lo que el archivo busca, no solo, obviamente, materiales que tengan que ver con Juan Carlos, obras de él, sino también reponer sus modos de hacer, o sobre todo, diría yo, reponer sus formas de hacer, sus formas de hacer archivos, sus formas de activar. Así que todas estas personas que ven ahí, muchos artistas y muchos no, salimos después de esta charla en que se hizo una puesta en común a pegar afiches por ahí por el barrio donde está la tribu, que es Almagro, ¿no? había uno hermoso de La Paz que decía Romero volvé. Dice que está en rojo ahí. Sí, muy hermoso. La verdad es que fue una jornada como muy linda de encuentro, sobre todo de encuentro, ¿no? Sí, de volver a entusiasmarnos, Sí. ante el dolor de la pérdida, volver a entusiasmarnos con un proyecto colectivo que, bueno, empezó a ir a tomar forma. Ya llevamos 3 años trabajando, ¿no? Sí. Se cumplen ahora en breve 3 años, que era un poco el tiempo de una primera etapa que nos habíamos propuesto. Concretamente ya llevamos reunidas unas 500 piezas dentro de ese archivo,
están todas inventariadas, digamos, digitalizadas en una base de datos, y nuestra propuesta es empezar o completar, mejor dicho, ya están empezadas las conversaciones para que esto, a través de un acuerdo de corresponsabilidad, quede alojado en la Universidad de La Plata, en el Centro de Arte, para que esté ahí disponible a la consulta y se pueda seguir incorporando material. La idea es que el archivo no va a estar nunca terminado o cerrado, sino que el archivo va a poder incorporar con esta misma lógica muchísimas nuevas cosas, ¿no? Obviamente no es el archivo original, ni se le parece, hay cosas que obviamente sí tienen en común, es otro archivo, pero bueno, les queríamos mostrar algunos de los materiales como para también dar cuenta de... Sí, y otra cosa es que la idea es que el material esté disponible también en Archivos en Uso, que es un sitio que impulsa la Red Conceptualismo del Sur, donde se sube materiales de archivo para que toda la gente lo pueda usar y descargar libremente. Entonces ahí también va a estar disponible. Trajimos algunos materiales. Este es un libro de artista colectivo que impulsó Juan Carlos. Estas son revistas de poesía visual experimental, afiches. Hay también un montón de fotos así de muestras, pero también fotos de reuniones sociales, fotos de Juan Carlos imprimiendo. Esta es una película que se filmó sobre la vida de Juan Carlos. Y cuando decíamos que y también el archivo tiene toda una parte de entrevistas que hicimos. En la medida que algunas personas más allegadas a Juan Carlos nos daban materiales, también las fuimos entrevistando a esas personas. Esta es Ana Maldonado, que es otra de las grandes compañeras en los colectivos de Juan Carlos. Fue una entrevista muy hermosa porque ella nos esperó con todo su taller decorado, con los materiales de un montón de colectivos con los que estuvo con Juan Carlos. Esta es una entrevista que hicimos con Ana y con Lucía en Bernal, con Isla Paz y otros artistas de zona sur que también habían integrado otros colectivos. Tenemos también un sector del archivo que son relatos cortos que fuimos pidiendo por WhatsApp de anécdotas con Juan Carlos, sobre cómo era trabajar con Juan Carlos, con una consigna como concreta de cómo era trabajar con él, cómo se cerraban los proyectos, porque también surgió mucho en las entrevistas que muchas personas tenían como proyectos inconclusos con Juan Carlos. En un momento fantaseamos con hacer algo con eso de los proyectos inconclusos con Juan Carlos, porque contaban algo de que Juan Carlos empezaba algo y después decía, bueno, eso se lo vos, y se lo dejaba si no le entusiasmaba tanto. Y otra de las cosas que venimos impulsando desde el archivo son activaciones de ese archivo, es decir, estamos pensando este archivo como un archivo vivo, como un archivo incompleto, como un archivo que mira hacia el futuro, hacia el pasado, pero para mirar hacia el futuro, y también partiendo de una idea que es la de muestra libro, que es un concepto que trabaja Juan Carlos de una muestra que es un libro, o un libro que es una muestra. Es una convocatoria, Juan Carlos que hacía una convocatoria con una consigna a que las personas que quisieran envíen trabajos con un determinado tamaño, los reunía en un libro y ese libro lo circulaba, o sea, hacía ediciones múltiples para que se pueda instalar como muestra en cualquier lado. Así que hicimos una convocatoria que se llamó Resist Exist, que estuvo colgada en una bienal en Junín, que es esta que ustedes ven, que los pegamos afuera. Ese es el libro cerradito. Esto es en el edificio 5 columnas en la Exesma. Es decir, que también la idea no es quedarnos solo en la reunión de un conjunto de materiales, que sabemos que no van a ser nunca todos los que tenía Romero, sino también en activar las prácticas y de hacer de un espacio activo, con movimiento, que sirva para investigar, para proyectar. Nos quedábamos cuando leíamos la invitación con la idea del archivo menor, que es una idea que nos gusta mucho, un concepto que nos gusta mucho, ¿no? Como esta idea de lo fragmentario, de esto de no pretender recuperarlo todo, pero también que es, bueno, Artigas habla de oír el murmullo del mundo en ese texto, y nos gustaba esta idea de las muchas voces que aparecen en el archivo, ¿no? Porque ahí aparecen muchos Romeros, no solo porque está el Romero militante, el Romero artista, el editor, el curador, sino porque también está como amigo, y como cada persona que va donando materiales va entregando incluso
hay muchos envíos por partes. Cada persona que dona vamos registrando como los distintos momentos, cómo se va desprendiendo de esos materiales o cómo va ampliando su nivel de búsqueda de materiales, ¿no? Primero una cosita, después otra y después te llevo otra. Es decir, también un archivo menor en tantas voces que hay y cómo permite reconstruir, no es solo un archivo sobre Romero y sobre sus prácticas, sino sobre todo quienes estamos ahí construyéndolo, ¿no? Y la persona, ¿no? ¿Qué? La persona. Sí, la persona de lo que se... Sí, pero además de la persona somos muchas personas que estamos ahí contando y eligiendo y eso, y activando y recuperando sus prácticas. Yo no sé si ustedes decían, bueno, son archivos que escapan de los intereses dominantes. Tengo dudas en este caso, ¿no? Porque el mercado del arte como que todo lo atrapa, pero de algún modo sí, en sus lógicas, el archivo Romero Porvenir busca escapar de esos intereses, ¿no? Y construir desde otro lugar. No sé si quieres agregar de esto, si estamos muy pasadas de tiempo. Estamos muy pasadas de tiempo. No, un par de minutos más por ahí, un poco por el nombre de nuestro archivo, de nuestro proyecto, se llama Porvenir, obviamente un archivo que todavía no existe, que estamos creando en este gesto colectivo, en este trabajo sostenido y colaborativo, pero también la apuesta de lo porvenir, ¿no? De esa futuridad del archivo en el sentido de un modo que el archivo concita, como decía Lucía recién, ¿no? Voces, recorridos, no sé, afinidades políticas y afectivas que se van entramando en esa nueva cartografía que instala el archivo. Y un poco también esta idea de Ferrabilidad, una alteridad que nos deshace, ¿no? Que nos hace y nos deshace, que también es el propio Romero, ¿no? Ese archivo Romero Porvenir es el Romero Volvé del cartel de... A eso me refería con persona, ¿no? el propio Romero. De Hilda, y también esta idea que está muy fuerte por ejemplo, en el archivo La Memoria Trans, que es otro archivo muy hermoso para pensar acá, que ellas dicen que empezaron el archivo pensándolo como un encuentro entre amigas. Y bueno, hay amigas que están vivas y amigas que no, sobre todo en la comunidad trans, ¿no? Entonces, la idea de la conversación con los muertos también está muy presente en esa idea de futuridad a la que invocamos, ¿no? Y la amistad. Sí. Y por otro lado, siempre insistimos mucho que aunque los archivos no tienen que ver tanto con, ustedes lo dijeron antes, ¿no? Con documentar o preservar la memoria de acontecimientos pasados, sino sobre todo con incitar a abrir brechas de porvenir, ¿no? Y en ese sentido nos parece que esta idea de futuridad, aquello del pasado que no está necesariamente detrás, sino delante, ¿no? Y que puede indicar rutas a trazar. Nos parece que por ese lado es súper importante pensar esa futuridad de archivo. Y respecto a esta idea de imaginación archivística, nos parece que se puede por lo menos pensar desde dos lugares. Una es la idea de ficción de archivo, es decir, inventar un archivo que no existe, como el archivo Romero Porvenir. No había más archivo y de golpe, bueno, un gesto colectivo que empieza a reunir materiales, un trabajo sostenido, y ahora hay un archivo. Ese archivo, ese gesto de invención también a veces, por ejemplo, un archivo, un gesto de ficción de archivo que me encanta es el de un colectivo de Guayaquil, en Ecuador, que allí tenían en la memoria colectiva una huelga anarquista en los años 20 muy importante, de la que no había un solo documento, no había foto. No había una sola foto. Todo el mundo sabía que había sido una huelga enorme, que toda la ciudad había estado tomada, pero no había foto. Y este colectivo decidió ficcionalizar las fotos y volverlas a tomar. Obviamente con otra gente. Y fue muy loco porque la gente empezó a circular la idea de que el archivo había aparecido, de que habían aparecido las fotos de esa famosa huelga de la que no había imágenes, ¿no? Entonces, nos parece que la ficción puede ser, en ese sentido, un disparador muy potente
Pero también la imaginación archivística para mí tiene otra dimensión política muy fuerte, que tiene que ver con no someternos, digamos, al thesaurus, a la disciplina archivística, sino también dar cabida a otras formas de nombrar, prestarle audibilidad y escucha a los modos en que un conjunto documental dice de sí, se nombra, ¿no? Se organiza, se usa. Todas esas palabras me parecen claves, ¿no? Para pensar las lógicas del archivo, que no están necesariamente, no provienen de una fuera disciplinante, sino que emanan de la propia lógica que el archivo compone y que siempre es única, ¿no? Eso. Parece que en ese sentido la imaginación archivística se puede entender en esa, por lo menos esa doble acepción. Seguramente hay muchas otras que van a ir surgiendo en estos días, pero por lo menos esas dos. Bueno, ¿dejamos acá? ¿Voy yo directamente? Dale. ¿Querés programa? Sí. ¿Llega? Sí. Bueno. Parece que Ana te dio pie también a... Sí. No nos conocemos, pero me interesa. Igual hoy no vengo... Uy. A ver. Bueno, mientras... Ahí está. Ese es mi fondo de pantalla. A ver si arranca o no arranca. Bueno, yo soy Victoria Maciosi, soy becaria de acá del CTCL, en el IDIX, becaria doctoral de CONICET. Me alegra mucho estar acá. Hay mujeres muy importantes para mí, como Graciela, como Ana y como Natacha, que fue profesora mía de Historia del Arte, Historiografía 1, 2, 3, que te vi recién entrar y dije, qué lindo sentir a alguien de... no sé cómo hacer para preguntas de la audiencia. No, todavía no. Todavía no hubo preguntas de la audiencia. Está. Bueno, como siempre, muy Dios, Patria y Familia. Mi tesis doctoral es sobre el Archivo de la Memoria Trans y la Biblioteca Claudia Pía Baudraco, lugar donde yo trabajo actualmente con un grupo de travestis sobrevivientes mayores de 50 años. Que bueno, ya muchas las conocen porque han venido acá a la Facu, van a volver el 19 de junio, spoileo, antes de... Ustedes lo van a entrar mejor antes que nadie. ¿No estás? Vuelvo el 20. Bueno, el 19 de junio vamos a proyectar acá la peli de Claudia Pía Baudraco, Álbum de Familia, no sé si la vieron. No. Bueno, pueden viajar para venir a verla, acá a la facultad. Bueno, como estoy investigando el archivo, quiero presentarlo mejor. Quiero presentarlo mejor y a su vez ver yo las notas del orador porque tengo miedo de quedarme sin tiempo, entonces me hice unas notas. Bueno, va a ver. Si podré hacerlo con esto. No, ustedes van a ver las notas. Se pierde el chiste. Se pierde la dramaturgia. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? No. Ahí está, ahí viene Ana. ¿Ves? Es una mujer muy importante para mí. Realmente. Es la mía, Para, capaz hay que prestar. Sí. Bueno, si no igual hablo, ¿no? Yo no tengo problema en hablar, ya saben. Hablar es lo que me sale bien. No lo tenés bajado, ¿no? Lo tengo descargado. Pero no, que igual PowerPoint es un lío, para mí no importa, no importa. Sí, presentación. Bueno, voy a hablar. Confío. Ya me conocen. Bueno. Este trabajo que hice para este simposio, como lo que inició toda esta investigación fue el que va a salir el volumen 2 de Gran La Plata, de Claxo, que la temática es sobre archivos, y Juan Enis, mi director, me propuso escribir algo sobre archivos queer, archivos travestis acá en La Plata. Entonces dije, bueno, esto, la MoMA, que ya venía pensándola mucho, ahora la van a conocer, tiene que aparecer en este trabajo.
Entonces, bueno, estuve leyendo mucho la presentación que hicieron las chicas, hermosa. Estuve pensando mucho esto de los archivos menores, de los archivos efímeros, y me di cuenta que archivo efímero era lo que más lo que le quedaba mejor a este mural que ahora vamos a ver. Y archivo menor un poco lo desplacé, porque cuando le conté a las chicas del archivo, a las travestis, Wanda, Missy, bueno, las que ya conocen, y algunas chicas nuevas, que iba a estar en un simposio que se llamaba Archivos Menores, me dijeron, ¿perdón? Como, menor nada. Entonces, obviamente, entonces dije, bueno, menor nada, vamos con efímero. Acá les puse una imagen de unos afiches, un diseño que está subido al Instagram de Art de Closet, justo retomando un poco de lo que decían las chicas Ana y Lucía sobre el tema del emplazamiento, ¿no? Acá puse, bueno, La Plata, zona roja, que es el lugar donde vamos, el viaje que vamos a hacer hoy es hacia la zona roja de La Plata. Es un afiche muy, muy hermoso, por eso lo puse en el principio. Bueno, la MoMA. La MoMA fue una travesti asesinada en 2011 en el barrio del Mondongo, en 2 y 67. Yo, bueno, siempre viví en ese barrio, para mí siempre fue como algo muy cotidiano, como tener como la imagen y el registro de ella, que bueno, es considerada, para las personas que no son de acá de La Plata, la zona del Mondongo es considerada la zona roja, donde trabajaba la MoMA y otras travestis y trabajadoras sexuales de acá de La Plata. Ella es asesinada en su casa, ahí en el barrio, después de estar trabajando en su esquina, que era la esquina de 1 y 67. Después de su asesinato, acá dejé una foto, a ver si se ve, sus amigas hicieron un volante que, bueno, lamentablemente me encantaría leérselos, después vamos a... si está la posibilidad de hacer el dossier, ahí va a estar el texto porque es muy hermoso, yo solamente lo puedo parafrasear. Hablando de la MoMA como una trabajadora sexual, una amiga de la comunidad, una persona rescatando como de sus gustos, ¿no? Que le gustaba jugar a los videojuegos. Es muy hermoso el volante, que es este es el afiche, pero el volante estaba entre estos papeles, donde la propia comunidad y sus amigas empiezan a resaltar su figura como una persona más allá de su trabajo, que era el trabajo sexual, ¿no? Es muy hermoso, y empiezan a visibilizar mucho esta imagen de la MoMA, que empezó a reproducirse en volantes, en imágenes de Facebook. En ese momento no existía Instagram todavía, o no se utilizaba tanto Instagram. Empiezan a circular esta imagen de la MoMA, y bueno, el asesinato de la MoMA va a un juicio. En ese juicio va el padre, hay muchos registros periodísticos sobre el padre hablando de la MoMA como mi hija, lo cual para la época, pensemos, a ella la matan antes de la ley de identidad de género, y que se sanciona en 2012, y eso que, bueno, una ley tarda tiempo también y sigue tardando en crear esa conciencia, ¿no? De cómo nombrar. Y aún así, bueno, el padre empieza a hablar en los medios de ella, de que la habían matado por travesti, como cosas muy impactantes, y su rostro, esa imagen queda, ¿no?, en un imaginario de cómo era una travesti de verdad, en el sentido una travesti que era vecina, que trabajaba ahí en la calle, porque también se escapaba de ese lugar de la travesti vedette, ¿no? De Flor de la Vedette, de Cris Miró, de las travestis aceptadas mediáticamente. Bueno, en 2018, se pinta organizaciones de acá de La Plata, organizaciones LGTBIQ+, como las que se reúnen en Art de Closet, que es las que organizan la marcha Mostri Disidente acá en La Plata,
y Aucaché y Arte al Ataque pintan por primera vez este mural que está acá abajo, que dice la zona roja no se vende, no se ve muy bien, pero que dice la zona roja no se vende, y está el mural de la MoMA con una inscripción acá al costado sobre Avenida 1, que es esta, justo esto es en la esquina, perdón, de 1 y 66 de Plaza Mateu, ahora denominada Plaza La MoMA por la comunidad. Esta pared de acá es Avenida 1 y dice Furia Travesti con una bandera roja, llamas, y acá está su imagen, que cuando yo le pregunté, bueno, entrevisté para esto a una de las chicas que estuvo de Aucaché, que estuvo pintando el mural, le digo, ¿por qué eligieron esa imagen? Y me dijo algo muy como simple, que fue, las amigas eligieron esa foto, que es esta, las amigas eligieron esa foto para el mural, para el volante, y me dice, ¿viste cómo es? Uno empieza a ver esa foto, se pinta esa foto, como que queda ese imaginario de la persona, ¿no? Yo puse a pensar, claro, Carlos Fuentealba, hay una imagen de Carlos Fuentealba que todos pensamos cuando se nos viene a la cabeza, hay una imagen de López, bueno, por ahí de López hay un poquito más, pero digo eso, ¿no? Pensar como, claro, es así como al calor de la lucha, ¿no? Se consolida esa imagen que después se pinta en el mural. Bien, y acá puse unos conceptos que estuvimos trabajando en la materia de que sea escrita, cuyo titular es Ana Buñone, Sociología del Arte para la carrera de Sociología, que empezamos a pensar esto, ¿no? Lo del régimen escópico de Martin Jay, ¿no? Como lo que determina qué puede ser mirado y qué no. Y la idea de contravisualidad de Nicolás Mirsuef también como imágenes que irrumpen ese régimen escópico. Por eso el título es Una grieta en el régimen escópico. Porque si pensamos que en la zona roja, en el mondongo, las travestis que se ven son solo travestis que están trabajando, ¿no? Travestis al servicio del deseo del otro, al servicio del consumo del otro. Ver acá, no quería spoiler, ver acá a una travesti en una foto que se sacó ella en su casa, ¿no? Una foto de entrecasa, una foto que eligieron sus amigas, muestra esa grieta, ¿no? Una imagen en un espacio donde no está permitido, no quiero ser como demasiado dura, pero me refiero a una imagen que que no está para el consumo, que no está a la venta, ¿no? Como acá dice, ¿no? La zona roja no se vende. Eso me interesó muchísimo de pensarlo, ¿no? Este mural como contravisualidad y como una inscripción en el espacio público, que es un espacio de disputa, ¿no? Los murales, un texto que yo leí en historiografía con Natacha, hablando de un texto de Trotsky que habla de los murales como un espacio donde se inscriben una lucha, ¿no? Y bueno, en este mural, en su zona de trabajo, por supuesto que no estuvo exento de esa disputa. Acá en Google Maps se encuentra, si ustedes ponen Plaza Mateu, se encuentran 3 momentos de este mural. El primer momento, cronológicamente hablando, si uno se para desde esta esquina de Plaza Mateu o Plaza La MoMA, vemos que dice, bueno, basta de travesticidios, Furia Travesti acá, MoMA presente y la pintada del mural de la MoMA. Si nos acercamos un poquito más, este registro es de julio de 2019, el mural se pintó en 2018, en el marco de un festival de arte closet, donde empezaron a llamar Plaza La MoMA a Plaza Mateu. Esto es en febrero de 2024, un grupo de hinchas de gimnasia pintan este mural. Y esto es el mismo, yo no hice un registro ese registro lo hice un solo día, ¿no? Me puse a buscar en Google Maps y me di cuenta que si me acercaba y me alejaba, iban cambiando las imágenes del mural. Bueno, se hace esta pintada, que yo me acuerdo porque vivo acá a la vuelta, me acuerdo de que se pintó, que lo pintó gimnasia, yo soy hincha de gimnasia y me chocó un montón verlo así. ¿Viste? Dije como, ay no, como, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué pasó ahí? Y empecé a investigar, a hacer una etnografía digital, como
Dice, no, ahora... El mondongo es un territorio en disputa. Exacto. El mondongo es un territorio en disputa entre las trabas, las trabajadoras sexuales, los hinchas de gimnasia. Una locura. Pero ¿por qué me interesó muchísimo que Aucaché y Cuadrilla Cultural, que fueron los que pintaron en el primer momento el mural de la MoMA, hacen una publicación en Instagram que a mí me voló la cabeza? No sé si se llega a leer, pero dice: las diferentes expresiones populares que dialogan en la calle como murales construyen la identidad colectiva del territorio platense. Entendemos la importancia de articular dichas expresiones para no taparnos, pisarnos y pelear por un espacio en la pared, sino generar potentes articulaciones para que en el paisaje urbano existan multiplicidad de visiones populares, transfeministas y latinoamericanas. O sea, una altura para escribir eso, porque podrían haber dicho, no, esto, cabeza de tacho, triperos, hinchas de gimnasia, que... ¿Vieron? O sea, podría haber sido así, y sin embargo, una profundidad, y yo en las notas del orador, para no copar la imagen, quería leerles esto, pero esto es parte de la publicación. Dice, bueno, invitamos a la gente de gimnasia y su área de género a repensar lo que taparon y también articular alianzas transfeministas que potencien el espacio público. Y abajo dice, la lucha de las trans travestis en La Plata es una lucha histórica y cada hincha conoce la dura realidad que se vive contra el abuso policial, el racismo y la vecinocracia. Yo me quedé y dije, esto es increíble. Bueno, el tema de la vecinocracia en nuestro barrio es tremendo porque hay un grupo vecinal representado por una persona, que no voy a dar nombre porque esto está siendo grabado, una persona que es ex policía, que se juntan ahí en Plaza Mateu, Plaza La MoMA, para ellos siempre sí o sí Plaza Mateu, Plaza Domingo Mateu, para echar a las trabajadoras sexuales, las travestis, porque eso es lo que hace que nuestro barrio sea un barrio peligroso, ¿no? O sea, peligroso para quién, bueno, otras discusiones que no voy a dar acá. Pero me pareció súper interesante el acercamiento del activismo a esa llamada a los hinchas de gimnasia de, che, estamos todos contra lo mismo, o sea, a todos nos reprimen, estamos viviendo una situación súper complicada. Esto ya había ganado Milei, sí, fue febrero de 2024. Me pareció increíble. A esta publicación comentan unas chicas que son de una agrupación que se llama Gimnasia es Pueblo, que también las entrevisté porque son amigas y les dije, che, ¿qué pasó? Ustedes le comentaron, ellas le comentaron, escríbanos por privado, y quedó ahí en el mundo de lo privado. Yo quería saber cómo había terminado esta historia. Y bueno, finalmente esto fue en febrero de 2024, en el mismo mes se volvió a repintar. Y dejaron al costadito las pintadas de gimnasia, pero se volvió a pintar el mural de la MoMA. Y acá hay dos cosas que a mí me volaron la cabeza también. Primero, que este hueco, que esto era un viejo almacén, bueno, no sé, lo estoy señalando con el cursor, ahí sí una bolsa de basura, pero es esto de acá. Es un hueco, un nicho, que se armó en la construcción, que se usa como altar cuando son, bueno, las marchas del orgullo, los festivales de art de closet. Ven, acá hay unas velitas, no sé si se llega a distinguir, y pintaron asesinada en 2011 por travesti, que es algo que en la publicación, cuando llaman a los hinchas de gimnasia a que se aviven, dice, che, este es el mural de una persona que fue asesinada por su condición de travesti. Porque por ahí los hinchas de gimnasia vieron una pared y dijeron, bueno, ya fue, se lo tapamos, porque pregunté y me dijeron, seguramente no se dieron cuenta ni de qué era. Entonces, para que no vuelva a pasar, hicieron esto que está hecho con mosaico, acá a la izquierda de la pantalla, que dice Plaza La MoMA, y es un mosaico con la cara, bueno, con la imagen de la MoMA, no siempre la misma imagen, siempre la misma foto. Esta es nuestra, acá está cambiado, tiene un arco iris con una remerita rosa, pero bueno, siempre es la misma representación. Dice basta de travesticidios, y a lo que me llamó la atención es esto. La materialidad, ¿no? Un mural es tapable, un mural es más efímero que un mosaico en la pared. Hay algo también ahí de la inscripción que
de la materialidad de esa inscripción que nos hace pensar en la durabilidad. Porque yo empecé a consultar si había un cartel. Yo recordaba haber visto carteles en Plaza La Moma que decían Plaza La Moma. Y no los encontraba, empecé a buscar fotos, encontré algunas fotos, pero claro, eran todos carteles que ponían por ahí en alguna marcha, que las marchas del orgullo salen desde Plaza La Moma, hacen todo un recorrido por la comisaría novena, que es la comisaría que tiene la jurisdicción en nuestro barrio. Bueno, van hasta Gobernación. Y ahí me di cuenta que claro, que todos los carteles que hacían eran carteles que eran muy fácilmente destruibles, ¿no? Carteles, afiches. Y de repente usar el mosaico adherido a la pared, dije, ok, esta es otra manera de hacer esa inscripción en el territorio, ¿no? Y bueno, y estoy trabajando, como saben, ya estoy en la etapa final de la tesis doctoral. De la exposición. ¿Cómo? Y la exposición, sí. Me queda, nada, les juro. Yo quería leer para que no me pasara esto, perdón. Me emociono y me vuelo. La idea de prácticas transarchivísticas, ¿no? ¿Por qué pienso que lo que hacemos en la Biblioteca Claudia Pía Baudraco es una práctica transarchivística y lo que pasa con la MoMA es una práctica transarchivística? Porque es una práctica de memoria comunitaria queer que se construye desde los márgenes y disputa esas narrativas hegemónicas. Porque hay un desborde del archivo tradicional, lo pienso a partir de que son prácticas afectivas, simbólicas, como el hecho de cambiarle el nombre a la plaza, visuales, son activaciones efímeras, como esto de hacer el altar, ¿no? Y que después pongan la bolsa de basura a alguien que no sabe. Y que no busca únicamente la conservación del pasado, sino también intervenir, resistir y disputar sentidos, produciendo una presencia donde una exclusión. Bueno, y señalar que esas vidas existen y resisten. Y acá les dejo un afiche de Art de Closet del año pasado, de la marcha, que dice, desde la plazoleta La Noche de los Lápices a Plaza La Moma. ¿No? Ya se usa, ¿no? Un ejemplo de que ya la comunidad lo usa como plazoleta La Noche de los Lápices, Plaza La Moma. Y acá, en este caso, la ficha dice, bueno, no al basamiento de organismos y políticas públicas, resultado de nuestras luchas históricas. Art de Closet, acá lo pueden buscar en Instagram si les interesa. Bueno, y eso es lo que quería contar. Sí, me parece que me voy a tener que acercar allá, ¿no? ¿Querés que te cambie el lugar? Dale, por favor. Es largo el cable, ¿eh? Sí. Re largo. Sí. Bueno, Ahí estamos. El acento no queda, muchas gracias. Es acá sí, casi. Acá en Sara, que después te fijen que la mano de la segunda versión, Medio me pasé mucho de tiempo. No sé, pero encima me cuesta un montón controlar el tiempo, así que autocontrolen. Ok. Es muy difícil el autocontrol. yo algo que hago siempre es que tengo que un libro o algo así, un cronómetro. No para plantearme, pero para más o menos saber cómo es. Bueno, disculpen las fotos, yo no soy fotógrafo, son fotografías así del teléfono que tenía, porque el archivo está en mi pueblo y no pude viajar para sacar mejores fotos para este trabajo. Yo soy Joaquín Conde, soy de la licenciatura en Letras, estoy terminando, en un momento medio que dejé y estoy retomando.
En realidad yo vengo de un recorrido que tiene que ver con la investigación sobre edición artesanal y edición artística en particular, estoy terminando la tesis sobre oficina perambulante de la editorial artesanal de Carlos Pinto, bajo la edición de Lea, que está acá. Pero lo que traía para hoy es otro trabajo, otro objeto de estudio, de hecho es un trabajo como muy preteórico, es apenas un trabajo descriptivo, digamos, de archivo, que es una valijita que me presentó una vez mi abuela, en 2021, poquito tiempo después de que falleciera mi abuelo. Viene mi abuela y se ve que en algún momento estuvo revisando fotos y papeles viejos y demás, y se encontró con esta valijita, que es la valijita que ella usaba cuando, después de hacer la primaria, sus padres la mandaron a clases de costura, de corte y confección. Esta valijita llena de cosas de mi bisabuela, o sea, de su madre. Les voy a leer porque me anoté la cantidad de cosas que había en la valijita. Había una tarjeta carnet del Partido Laborista en homenaje a Juan Domingo Perón, a nombre de Ernesto Vilches, o sea, mi bisabuelo, el padre de mi abuela. Una bolsa plástica con 35 billetes de la época, 29 estampillas religiosas, el certificado de aprobación de primero superior de mi abuela, 31 documentos vinculados a alquileres, impuestos municipales, compra-venta de inmuebles, de terrenos, mostraron que tenía mi bisabuelo, 2 fichas de fiado de un joyero de Pilar a nombre de José María Cesarero, de mi abuelo, digamos, que compraba pulseritas y dijes y cosas así para regalarle a mi abuela cuando estaba de novio. 7 documentos relacionados con la indemnización por la muerte de Ernesto Vilches, mi bisabuelo, que falleció en un accidente. 6 documentos vinculados a los nacimientos de Sandra y Fernando, mi mamá y mi tío. 7 recortes y anotaciones manuscritas sin clasificar, que había números de teléfono, direcciones. Cartas, un borrador de cartas escrito por mi mamá cuando estaba aprendiendo a escribir. Una postal de mi mamá a su abuela. ¿Qué más? Un programa de danza, de una noche de danza de cuando mi mamá era chiquita y se ve que bailaba y mi bisabuela guardó ese programa. Un adorno de Navidad, una bolsa de tela con una flor pintada, 13 tarjetas de casamiento, de cumpleaños de Navidad, del Día de la Madre, etc. Un folleto publicitario de una parrilla, una llave, un souvenir de mi propio bautismo, 2 tarjetas de souvenir del cumpleaños número 83 de mi bisabuela y unas 130 fotos. Pero además había una carta de Antonio Sánchez a Rosa. Rosa es mi bisabuela, ahora les voy a hacer un breve resumen de su biografía. Una carta de Antonio Sánchez a Rosa, fechada el 16 de abril de 1930 en Beuf. Beuf es una estación ya desmantelada en la provincia de La Pampa, se fundó en 1909. Una carta de Casimiro Martínez a Rosa, fechada el 6 de mayo de 1933 en Quiroga. Quiroga es un pueblito, creo que es del partido 9 de julio, pero en la zona de Los Toldos, Lincoln, el noroeste. ¿Cómo? Tehuajó, Quiroga. Del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Una carta de Rosa, mi bisabuela, a Ernesto Vilches, mi bisabuelo, fechada el 2 de febrero de 1941 en Chancay, que es también una estación también de la zona, del ferrocarril del oeste, y un conjunto de 67 tarjetas postales. Hay fotografías, otras que son dibujadas, otras que son bordadas, todas manuscritas, porque son realmente muy lindas. Todas manuscritas con diferentes firmas y de diferentes procedencias. Las fechas son desde el 1 de enero de 1924 hasta el 1 de enero de 1936 y hay algunas que no tienen fecha o que la fecha no es reconocible. Prácticamente todas las postales indican procedencia también, son todas de pequeños pueblitos y estaciones que muchas ya no existen.
aparecen Beuf y Conelo, que son de provincia de La Pampa, Castex, que es una ciudad un poco más grande, más importante de la provincia de La Pampa, Azopardo, Victorino de la Plaza, Ingeniero Thompson, Santo Tomás, son todas estaciones de la zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Quiroga, Martínez de Oz, y hay una postales de Junín de los Andes, de un hermano de mi bisabuela que se ve que hizo el servicio militar allá. Prácticamente todas las postales van dirigidas a Rosa, excepto algunas que son para Rosa y Teresa, una de las hermanas de Rosa. Algunas van para Andrés Delgado, que es su padre, o sea, mi tatarabuelo. Creo que hay alguna más, alguna para Alonso Delgado, que es un hermano de Rosa. Bueno, postales hay un montón. Pero ven que son incluso algunas estas como artesanales, estas moradas así. Bueno. ¿Por qué me interesa este archivo? Bueno, por supuesto por cómo me atraviesa en lo personal, en lo afectivo, digamos. También porque me permite conocer un poco a mi bisabuela, de la cual yo el último recuerdo que tengo es de cuando yo tenía 6 o 7 años. Mi bisabuela está, es mi bisabuelo y mi abuela. Bueno, y mi bisabuela era una persona, familia, hija de padres españoles, que vivieron en esta zona de La Pampa, que como les digo, ella nació en 1913, y vivía en una estación que fue fundada 4 años antes de su nacimiento. Digamos, es como de las primeras personas que viven en ese lugar tras la ampliación de la frontera agrícola, digamos, ¿no? Tras la anexión de esos territorios al territorio nacional, al territorio del Estado. Y es una persona que tuvo como muy poca formación, instrucción formal, digamos, ¿no? Según el relato de mi propia abuela, ella tuvo formación únicamente de unos 4 meses, que su padre contrató a un maestro para que les enseñara a ella y a sus hermanos a leer y escribir y a hacer cálculos y sin embargo hay como tanto material de letra escrita, de intercambios y de afectos, de saludos y demás. Por su parte, mi abuelo, a quien ella conoció en Lincoln cuando se mudaron, yo, como decía, nació en La Pampa y en algún momento en la década del 30 su familia se va a vivir, su familia menos una de sus hermanas, que ya estaba en pareja, se van a vivir a la zona del noroeste, ¿no? Y ahí no sé exactamente dónde van a vivir, pero entiendo que tenían un trabajo rural itinerante, porque hay postales y cartas que son, como digo, de Quiroga, de Martínez de Oz, de Chancay, y conocen a mi abuelo probablemente en Lincoln, porque mi bisabuelo nació en Lincoln. Mi bisabuelo justamente era completamente analfabeto, salvo por la firma, era trabajador rural, también llegó a ser encargado de estancia. En el relato de mi abuela, mi bisabuelo salía a recorrer el campo con un lápiz y una libretita y anotaba con rayas y palitos y esas cosas, a su manera, las cosas que aparecían en el campo, y después le dictaba a mi bisabuela qué es lo que tenía que escribir en un libro donde dejaba todo asentado. Bueno, lo que me interesa de esto es justamente eso, digamos, como el registro de las escrituras como más personales de distintas personas que tenían como niveles muy rudimentarios de uso de la letra escrita, y sin embargo escribían, y sin embargo usaban eso para comunicarse. Una de las cartas que aparecen, como decía, es una carta de Antonio Sánchez, que escribe en 1930 esta carta a mi bisabuela. Claramente es una persona que, como es que se dice, que también que tenía como rudimentos básicos de la escritura y sin embargo escribía. Se ve en esta manera de escribir las palabras
unidas o mal separadas, o muchos errores de ortografía, digamos. Se ve un punto al terminar cada palabra, como yo estimo que será una apoyatura de la pluma, digamos, como debe indicar una escritura, digamos, muy pausada. Y vemos también como la alternancia entre una manera muy formularia, digamos, muy cristalizada de escribir, y otras zonas de la carta en donde hay como más libertad compositiva, ¿no? Leemos al principio, dice Beuf, abril 16 de 1930, señorita Rosa Delgado, con esta carta esperanza tomo la pluma en mi mano, volviéndote a molestar, es inútil vida mía, yo te amo eternamente y nunca te he de olvidar. Como bueno, sobre todo la primera frase, como una cuestión una fórmula medio hecha, digamos, para iniciar una carta. Y a continuación se explaya más, digamos, a su manera, como con otra libertad compositiva. Bueno, dice, no es posible que me niegues tu mano tan cruelmente, aunque yo no creo que no dejara de haber amor y cariño en tu corazón como en el mío. Así que, dueña de mi alma, podemos hacer el nido de nuestra felicidad, así espero que has de tener compasión de mí, y verás cómo es cierto que te quiero, y no como tú me dices, que solamente me quiero reírme de ti. Y por último, cierra la carta, bueno, hacia el final, también con unas expresiones así como más cristalizadas, que dice: nada más que decirte por el momento, Rosa, recibes el aprecio y el cariño de tu más fiel amante, que te quiere eternamente, y lo soy, tu afectísimo, esto creo que es sinceramente siempre tuyo, o algo similar, Antonio Sánchez. De esta persona hay también una postal, y se puede contrastar la letra, que claramente no es la misma, con lo cual es evidente que al menos una vez delegó la escritura en otra persona, lo cual me parece interesante, digamos, porque una escritura tan personal. Y dice, bueno, también es una postal, así que es casi todo fórmula. A mi amiguita Rosa le deseo que pase un feliz día de año nuevo, en compañía de su amante familia, que lo son no sé qué, dice acá, de su amigo Antonio Sánchez, bueno, le firma la fecha. Y después otra formulita que dice: adiós cartita postal, quien fuese dentro de ti, y dile a quien te recibe que no se olvide de mí. Bueno, también otra fórmula. Otra carta es de 1933, también aparentemente un pretendiente de mi bisabuela, que también escribe como de manera medio descorazonada: no te enojes de mí, dice, que yo quise ir a despedirme cuando me estaba yendo. Dice, lo que pasa es que el día que fui, bueno, les resumo un poco el contenido de la carta, pero dice, el día que fui a despedirme, vos no estabas, te habías ido al pueblo, así que me despedí de tus padres, y después el domingo pensé en despedirme de nuevo, pero me daba vergüenza porque ya había ido a saludar a tus padres, ¿qué les iba a decir? Bueno. Y esta carta, que me fascina, es bastante después, 8 años después de la anterior, en 1941, apenas unos meses antes de que se casen, le escribe mi bisabuela a mi bisabuelo. Lo cual me parece fantástico porque justamente le escribe una carta a una persona que no sabía leer ni escribir. Y arranca mencionando una carta previa que le escribe mi bisabuelo a ella. Dice: Chancay, 2 de febrero de 1941, querido inolvidable Ernesto, esta es para saludarte con muchos besos y abrazos. Querido viejito, en mi poder tu cariñosa cartita, la que me sirvió de mucha alegría al saber de vos, querido, porque ya estaba muy afligida porque no sabía de vos. Que creía te habías olvidado de tu negra, pero tu carta me comprueba que siempre me sos fiel y cariñoso, y espero, querido, me serás fiel hasta la muerte como yo lo seré para vos. Bueno, continúa con el cuerpo de la carta, digamos, mencionándole cuestiones a mi bisabuelo de lo que opinaban su hermano y su cuñado con respecto a la relación de ellos, y quédate tranquilo que mis padres no hacen oído a chismes y ese tipo de cosas. Bueno, termina la carta del otro lado. Digamos que es cerrando. Cierra. Ahora empieza la parte en la que
estoy dando Vale. cuenta que había que controlar el plan. Bien. Y que nadie me lo dijo. Ya, es cierto. Entonces, no, porque, Y tiene, claro. sí, sí. Y tiene Perdón. escritura, no, tiene escritura incluso en el margen, que bueno, escribió al revés, como para que no se mezcle. Bueno, esto, una somera descripción del archivo, de lo que tengo. Hay otro montón de cosas, cartas y demás, pero esto es como lo que tiene letra escrita. Nada, como decía, es un trabajo como meramente descriptivo de lo que tengo, como para empezar a ver como para dónde trabajar estos papeles. Una de las cosas que pienso es esta cuestión de cómo distintas personas con distintos grados de instrucción utilizaban distintas estrategias para poder comunicarse entre sí, digamos. El valor afectivo que tenía estos materiales, digamos, porque mis abuelas, ya les digo, las cartas las postales son del 24 y la última carta es del 41. Mi abuela murió en 2002, si no me equivoco, o 2001, diciembre de 2002 o 2001. Con lo cual guardó esas cartas durante muchísimo tiempo y a lo largo de muchos viajes, como decían, tenía un trabajo rural itinerante hasta que se asentaron en Bedia, que nació mi abuela. Pasó bastante tiempo. Y no deja de llamarme la atención esto, que digamos como la locación, la ubicación de los lugares de procedencia de estas cartas. Digamos, muchas son estaciones y pueblitos completamente desmantelados, o directamente desde el campo escribían, ¿no? Porque muchas veces se menciona esto, bueno, fui a visitarte y no estabas porque estabas en el pueblo. Claramente eran personas que no vivían en el pueblo, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Bueno, nada, eso era un trabajo así como muy descriptivo y preteórico, para mostrar lo que tenía, digamos, y espero que salga algo de esto. Bueno, y otra cuestión, con esto cierro, como cierto dilema que me doy cuenta que se me presenta con este archivo, que tiene que ver con el grado de exposición que me parece que tiene o no que tener el archivo. Porque para mí es importantísimo y súper valioso por razones afectivas y por razones académicas, digamos, ¿no? Como me parece interesante como objeto académico, pero no deja de ser la intimidad de una persona que, si bien falleció hace más de 20 años, no dejo de estar metiéndome en su intimidad, digamos, ¿no? Aunque me permite recuperar cosas que por ahí en los relatos familiares y demás ya se olvidaron, digamos, porque a partir de estos papeles puedo reconstruir un poco más el árbol genealógico de lo que recuerda mi propia madre. Bueno, no deja de ser un dilema ético, me parece. Terminamos esta ronda entonces con Catalina. Voy a hacer, yo te voy a señalar cuando están los 15 y vos fíjate ahí. Te voy a señalar cuando están los 15 minutos y vos después fíjate. Por nosotros vas a tener 3 minutos. 3 minutos. Voy a intentar, además, No, por ahí teníamos pensado hacer esta ronda, hacer una pausa para tomar un café, pero por ahí ese café puede ser también Una charla informal. puede ser una conversación. No, estamos bien. Yo para que tampoco si desajustada vos ahora en el tiempo. perfecto. Bueno, Catalina Poggi. Fricciones delirantes se llama un trabajo, pensamientos en torno a los usos instrumentales de la fotografía en los archivos científicos de la Ciudad de La Plata de 1880 a 1910 y te concederé. bueno, con ese título un poco lo intenté asir algunas de las preguntas que surgen en el contexto de un trabajo de investigación, y lo que en realidad traje para compartirles ahora, antes de contarles un poco, es intentar formular esto a modo de un recorrido, tal vez. De hecho, ya viendo las imágenes, estoy faltando el respeto a
toda la archivística y a la historia del arte, porque ninguna de estas imágenes a fines dramáticos tiene su descripción, así que el que la quiera me la va a pedir, pero igual como estoy presente, en realidad la intención es un poco recorrer estas imágenes a partir de algunos pensamientos, una suerte de destellos en función de un trabajo de investigación más amplio que estoy desarrollando como becaria doctoral de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Artes. Un poco que intenta hacer, atar una suerte de cabos entre tres instituciones de la Ciudad de La Plata, que son el ahora Museo de Ciencias Naturales, digamos, ¿no? Porque algunas de sus instituciones cambiaron el nombre, o los archivos en los que están inscritas no son los que estuvieron formulados en su momento, porque otra de las instituciones es la Oficina de Identificación, parte de la Oficina de Identificación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que está alojada en el Museo de la Policía y en el Servicio Penitenciario de acá de la Ciudad de La Plata, y alguna suerte de archivos dispersos en otras instituciones que estoy intentando recoger, sobre todo con el recorrido de la figura del doctor Alejandro Kohn, que es quien de alguna manera impulsa una serie de cambios dentro del hospital neuropsiquiátrico, que fue el primer hospital neuropsiquiátrico de la provincia, que fue el primer neuropsiquiátrico mixto y que lleva su nombre, ¿no? Que es el archivo del hospital, que ahora lleva el nombre de Archivo Hospital Romero, que está en actual conformación, por una suerte de cuestiones que también se las voy a contar al final de la presentación. Y un poco lo que estoy intentando pensar es, en específico, los vínculos y las transferencias tecnológicas entre estas tres instituciones a fines del siglo XIX, y sobre todo pensando en qué parte de este entramado, sobre todo específicamente estoy trabajando con las imágenes, en mayor especificidad con la fotografía, pero en su vinculación con otros dispositivos visuales que aparecen en estos archivos, porque bueno, tienen una cierta particularidad, tal vez cuando veamos las imágenes sobre todo las planillas de ingreso al hospital, aparecen dentro de unas carpetas. Esas carpetas tienen otros dispositivos, ¿no? Que no solamente son los que entenderíamos tal vez como imágenes, pero sí, porque aparecen diagramas, aparecen, ¿no? Como lo que se ve ya más acá abajo, que tiene que ver con respuestas, por ejemplo, a tratamientos y a terapias. Pero bueno, más que nada hacer un breve recorrido de por dónde están yendo estas pesquisas, digamos, que lo que quería compartir hoy acá tiene más que ver con un delirio. Por estas ideas, ¿no? Apareció también la idea de la fascinación, apareció la obsesión, y esta en realidad, sí, lo que traje para compartir tiene que ver específicamente con este recorte, con esta imagen de la cual partí, para un poco pensar en algo que me viene obsesionando a partir de haberme encontrado con esta imagen en el archivo del Museo de Ciencias Naturales, que está alojada en la British Library, y que en realidad tenía que ver con el contacto, tal vez, asumo yo, no controlado ante el ojo del fotógrafo, o bueno, una serie de imaginaciones que me permito hacer en torno a esta imagen. Nuevamente vuelvo a la figura del delirio, pero como ahora quiero volver un poquito a explicitar a qué me refiero con delirio, pero sí que me parecía como una posibilidad de construcción o de recuperación acá de lo que traían las compañeras en relación a la imaginación, ¿no? Como algo que pulsa en relación a esta idea de cómo pensar además lo menor, que era un poco la invitación de este simposio, en un archivo institucional que tiene toda la pretensión de la grandeza además, ¿no? Sobre todo en su formulación inicial. Y aparecían estos despuntes, ¿no? Algunas ideas de lo menor que me interesaría ir recuperando. Esta imagen en realidad vengo a un poco con esta idea del delirio, porque creo que en realidad ya misma la fundación de la Ciudad de La Plata es un delirio en sí misma, y un poco la propuesta también atravesada por el contexto actual, ¿no? De pensar cómo se formula un delirio y se convierte en una realidad colectiva, pensando en nuestro contexto contemporáneo, y me parecía como esta idea de algo que se impone en los archivos, revisando sobre todo cómo se formulan estas construcciones y las aleaciones o las intervenciones entre imagen y palabra, que de alguna manera empezaron a articularse a partir de esta imagen, que es parte de esta imagen que es un cráneo, ¿no? Sobre un fondo, que a mí me pareció como esta intención del fondo y el objeto que se presenta adelante, muy típica de estas imágenes de este periodo.
y que de alguna manera, si bien tiene que ver con una inscripción específica en el campo de la antropología, que ahí voy a faltarle también el respeto a varias de las disciplinas de las que voy a hablar hoy, pero a fin de intentar tejer como estas preguntas que me estoy haciendo, que por supuesto no tienen nada de acabadas, están todas ahí en actividad. Pero esta imagen detrás, en el reverso, en la descripción que está en el archivo, dice que tiene una inscripción que es a mano, a lápiz, y dice Tehuelche verdadero. Y empecé a pensar en esta idea, ¿no? De, más allá de la terminología específica que tiene que ver con una denominación típica de ese tipo de cráneos que están en la colección, la idea de lo verdadero me hizo pensar, ¿no?, en algunas cosas que tal vez tenían que ver con una mirada no especializada en el tema, y a la vez también la denominación que circunscribe esa imagen con su referente, ¿no? Esa práctica que tal vez cuando pensaba en estas prácticas tal vez más de los archivos familiares, menores, que también está, ¿no?, como esta idea de la iconización, esa imagen que representa aquello que la palabra viene a anclar o a circunscribir. La idea de las categorías que empieza a funcionar al interior sobre todo de este tipo de archivos, pero que también pueden pensarse con el archivo de la policía y con el archivo del Hospital Con, sobre todo con la identificación de criminales por un lado y de pacientes por otro, ¿no?, alienados mentales. Entonces ahí me parecía como esta idea de la categoría, como una forma de organizar el mundo, como una especie de hiperracionalidad, que en realidad tenía más la forma de un delirio que se edifica sobre lo real, ¿no?, con esto del delirio. Lo hablaba con un colega que es psicólogo y le decía, me parece la idea del delirio completamente, y estoy completamente tomada por el delirio, ¿no? Es como, hay algo de ese ingresar al archivo que en un punto me afecta en ese delirio y un poco desde ese delirio compongo esto que les hago cómplices en un punto, ¿no? Este delirio, a ver a dónde va, si va a algún lado. Esta fotografía, además, no lo voy voy a comentarlo en profundidad, pero lo digo brevemente para tratar de enmarcar también cómo esta imagen, vuelta de alguna manera a mercancía, la fotografía en su construcción de evidencia, de lo cual puedo ampliar tal vez cuando ya nos vayamos de estos 15 minutos, porque tal vez llevaría otro tiempo, que estoy buscando, ¿no?, cómo se argumenta desde la fotografía, también cómo se vuelve evidencia. Tiene un lapso no exento de contradicciones, sobre todo en la antropología, ¿no? El dibujo tiene una pregnancia más importante que la fotografía, hasta que la fotografía se constituye como documento, como evidencia científica. Tiene una cantidad muy rigurosa de pasos para tomarse esta fotografía y ser intercambiada como objeto, como mercancía con otras instituciones del mundo, de las cuales forma parte. Y esta es una de las fotos del pabellón de la Exposición Universal de París de 1878, donde fueron exhibidas, y no está puesta en circulación en otro contexto que no tiene que ver solamente, están acá exhibidas. No se ve en la calidad de la proyección, pero si quieren después se meten en la British Library, que en esto del open access de las cosas están en extrema calidad. Y están exhibidas en el pabellón. Entonces ahí las pensaba en esta articulación que tiene que ver también con la delimitación, o inscribirlas también en este contexto de delimitación de fronteras también y de territorios a nivel local, que de alguna manera también tiene su correlato con esta delimitación de las fronteras desde lo simbólico, ¿no? También aquello que es civilización, progreso y civilización, barbarie, ¿no? O con las lógicas de progreso. Sigo un poquito con la argumentación para volver sobre estas imágenes, porque había algo de este contacto que intento buscar en las imágenes, pensando también en esto de qué archivos surgen de nuestras prácticas, ¿no? Pensando también qué archivos se pueden hacer, qué otras historias se podrían narrar con los archivos, sobre todo institucionales, estatales, y que de alguna manera me convocan en torno a la dimensión política, y al pensar la posibilidad de un hacer archivo otro de estos otros que no tuvieron archivo, ¿no? Una especie de conexión ahí media extraña o literaria, pero tal vez es un efecto retórico, pero bueno, acompáñenme en esa. Y acá esta imagen es parte de un documento, en realidad sí es un escrito de Bucetich, donde aparece este recorte de la imagen también, sobre todo buscando, ¿no?, esta medida desde las investigaciones antropométricas, donde la mano aparece también en este recorte, en esta ablación del entorno, pero con un esquema completamente diferente, ¿no? Aparece como medida.
Y acá en estas delimitaciones, la medición del mundo, que también tiene que ver con el surgimiento, ¿no?, del capitalismo como sistema global, la inserción de la Argentina como a ese mercado internacional, la empiezo a leer también como parte de este otro sistema, ¿no? Como si fuese que de alguna manera buscar estos contactos y esta mano como el lugar de lo táctil frente al ojo y al desplazamiento que va cobrando en relación mano-ojo, ¿no?, mano-máquina, hacia una tecnificación que de alguna manera borra las huellas del sujeto que emite, ¿no?, esa inscripción, pensándolo también en esta tecnificación que cada vez más va logrando, ¿no?, que si esa imagen del tehuelche detrás tenía una inscripción en lápiz que describe la imagen, se avanza sobre una objetividad mecánica que luego la fotografía va a terminar como de implantar. Bien, para ir cerrando y en todo caso abrir a preguntas, lo de la idea del delirio un poco tenía que ver también con este tipo de construcciones sobre las cuales no aparece el delirio no como una vía patológica o patologizante, sino como posibilidad, como si fuese la posibilidad que tengo también de construir pensamiento a partir de una obsesión, ¿no? Que también ahí podríamos pensar que eso que aparece también podría ser un delirio, así como el delirio del siglo XIX de fundar un nuevo método, una nueva manera de entender el mundo, tiene como el fármaco, ¿no?, esta doble acepción de veneno y medicina. Y me quedaba pensando, tal vez para conversar con el resto de los compañeros y las compañeras, algunas de las ideas que fueron circulando, y que tal vez para no extenderme demasiado, sí cerrar con estas apariciones en el archivo de las huellas de aquellos que no pudieron hacer archivo, que por ejemplo en los contactos, en los dedos, en aquellas huellas del resto que deja la institución, en esa marca, en esa inscripción, por ejemplo, en este tipo de diagramas, donde la única huella que tenemos del sujeto que ingrese a esa institución tiene que ver con el registro de las respuestas a determinados tratamientos y a farmacológicos, ¿sí? Y otro tipo de terapias, y otros restos, que hoy cuando les decía esto de la inscripción más amplia, tal vez estas imágenes cuando las pienso en relación, tienen que ver con que el caso específico del Hospital Con, que es desde donde en realidad me moviliza la aproximación a estos archivos y por lo cual termino aplicando una beca, tiene que ver con una inscripción en un movimiento más amplio, que es el movimiento de desmanicomialización y la nueva ley de salud mental. Y en ese marco de disputa, las propias trabajadoras de la institución son quienes deciden llevar adelante la recuperación histórica, la recuperación del archivo histórico de la institución, que estaba en condiciones deplorables, bajo hormigueros, un archivo que es el archivo del primer hospital provincial con neuropsiquiátrico mixto, es decir, que tiene una importancia fundamental en relación a las instituciones de salud y de salud mental, y que de una forma esta activación comunitaria es lo que termina siendo que puja en la recuperación de esas historias. Son las propias archiveras, que ahora son las archiveras porque se dedicaron a estudiar y se formaron para poder trabajar en el archivo de esa manera, las que recuperan esta memoria. Y en ese recuperar aparece otra historia como resto, como vestigio, como que pulsa, no sé cuál sería la palabra, que son las historias escritas al margen, no solo por la institución, sino que aparecen cartas, en esto de lo menor también, ¿no?, como exceso tal vez, o como desborde de esa institución y el control, que fueron archivadas por el propio hospital, muchas veces intervenidas en busca de señas patologizantes y nunca enviadas, ¿no?, nunca enviadas a sus destinatarios. Si es que están en el archivo es que nunca salieron a destino. Entonces, en este revisar los archivos aparece este relato tal vez menor, muchas veces escrito de maneras casi a escondidas, en pequeños fragmentos, hay muchos que están casi como si fuese un rompecabezas el armado, aparecen como pequeños escritos en papeles de regalo. Entonces, en este sentido, tal vez un poco la intención era traer esto para conversar, más que dar como no sé si una respuesta demasiado cerrada o acabada acerca de la investigación que va por otro carril, pero que me parecía que se desprendía tal vez de este pensar en estos contactos y este contacto mío también con estos documentos. Voy a dejar acá, así en todo caso se abre a la conversación más.
Bien, ¿qué hacemos? Se nos fue.